Ok, vamos a... Se ve el... Listo, vamos entonces a compartir hoy acerca de qué hacer con un artículo científico, cómo se hace, cómo se trabaja. Entonces, lo primero, bueno, tenemos aquí un título, hay que colocarle el título al documento. Título. Luego viene el resumen. El resumen tiene cuatro movidas. La primera es una introducción que puede hacer de 2 a 3 líneas. En esta introducción puedes comenzar diciendo en la presente investigación y algo por el estilo, o el tema a tratar se relaciona con, y explicas algo sencillo de 2 líneas, de 3 líneas máximo, en cuanto a lo que significa el tema o lo que vas a tratar. Luego de esto, el punto número 2 es el propósito, el objetivo. Y puedes comenzar, tiene la finalidad, tiene el propósito de establecer, tiene el propósito de determinar, tiene el propósito de analizar y colocas o planteas tu objetivo, el objetivo general. Luego, en tercer punto sería la metodología. En este punto de la metodología vas a explicar si tienes una epísteme interpretativa, tienes una epísteme positivista, si tienes un paradigma inductivo, un paradigma deductivo, y varias cosas de la metodología, sino que acá tienes que hacerlo muy sucinto, porque en todo el resumen son de 100 a 200 palabras. Algunos piden 120, otros piden 150, otros piden 200 palabras. Entonces no son muchas las palabras, así que tienes que ser muy claro y preciso con la palabra que vas a decir. Luego vienen los resultados. Aquí vas a plantear el principal o los 2 principales resultados encontrados dentro de la investigación. Este sería el resumen. Ahora, las palabras claves. Si tú estás trabajando con una epísteme positivista, entonces tienes que mencionar acá variables y tienes que mencionar aspectos que tengan que ver con el título. Variable dependiente, la variable independiente. Ahora, si estás trabajando con una epísteme interpretativa, tienes que colocar cuáles son las categorías que tú estás trabajando, o las principales categorías o los principales patrones que sacaste de esta investigación. Luego viene el abstract, que es básicamente el resumen, pero en inglés. Los keywords, nuevamente las palabras claves, pero en inglés. En algunas revistas piden la clasificación YEL, que es básicamente una clasificación que especifica dónde, como cuando se arma una biblioteca, dónde se ubica tu temática, para que un tesauro sea mucho más eficiente en la búsqueda de tu investigación. Entonces la clasificación YEL tiene que ver con esa parte, con palabras clave y dónde clasificar exactamente tu documento dentro de una organización, dentro de unas temáticas. La introducción. Una introducción tiene 3 partes, pero bueno, aquí coloqué 4. La primera es explicar la temática, de qué trata la temática. La segunda es justificar, y aquí en la justificación puedes utilizar partes de tu planteamiento del problema para colocarlos acá y ir mostrando qué es lo que estaba pasando, cuál era el problema y cómo vas a comenzar a resolverlo. Como tercero, debes especificar la forma de cómo abordar ese problema, cuál es el vacío que hay y cómo tú vas a lograr abordarlo para conseguir unos resultados. El cuarto punto en la introducción es especificar la macroestructura. ¿Cuáles son las macroestructuras? Introducción, revisión de literatura, metodología, resultados. Entonces iría explicando qué es lo que contiene el artículo científico. Luego viene la revisión de literatura. Esto se trabajó en Seminario de Investigación 1.
Aquí básicamente tiene que ver con conceptualización, como está ahí, cuáles son los principales temas que se han investigado dentro de tu tema de investigación, cuáles son las líneas, cuáles son los métodos con los que se ha investigado, y cuáles son, digamos, posibles temas a investigar en el futuro, partiendo de todo esto. El siguiente macroestructura es la metodología. Aquí tú planteas tu epísteme, explicas por qué esa es tu epísteme, explicas que eres positivista, entonces vas a trabajar con datos duros, vas a utilizar encuestas y todas esas cosas. Ahora, ahí tienes que colocar la epísteme, el paradigma, el tipo de investigación, la población, describir cuál es la población que vas a tratar. Profe, que los míos son una base de datos, entonces explica la base de datos, que son datos tomados de tal fuente, que son datos corrientes o que son datos deflactados. Entonces explicas tu población, la muestra, cuánto es la cantidad. Si eres de epísteme positivista, tienes que explicar que lo hiciste por medio de una fórmula, utilizando un nivel de confianza de tanto, que te resultó en una Z de tanto, una normal de tanto, una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso del 50%, un error de tanto. Y al final, el número de encuestas fueron tantas. Entonces, después de eso, vas a explicar el instrumento. ¿Cómo hiciste el instrumento? Bueno, si fueron con escala de Likert, si simplemente fueron preguntas cerradas, pero no con escala de Likert. No, profe, lo mío es cualitativo, entonces explica si trabajaste con un guión para entrevistas semiestructuradas, o si trabajaste con un focus group, entonces hiciste un guión, pero para un grupo focal. Entonces tienes que explicar esa parte. Luego tienes que explicar en la metodología cómo vas a trabajar con los datos, cuál es la forma en que tú vas a desarrollar la investigación, paso a paso, cómo lo vas a hacer. Entonces tienes que trabajar esa parte, cómo trabajar los datos, y sí, cómo lo revisas, cómo lo vas a manipular, y después de esto las etapas de la investigación. Primero hiciste una planteamiento de problemas, segundo hiciste una revisión de literatura, tercero planteaste unos objetivos, una justificación, una delimitación, planteaste la metodología, luego buscaste los datos, siguiente a eso los analizaste, y por último los planteaste en un artículo científico. Siguiente macroestructura, los resultados. Aquí dice, después de la revisión de datos comienzas a sacar respuestas. Entonces, depende cómo tengas la epísteme. Si eres positivista, vas a hacer, como les explicaba ahorita, una ANOVA, una ANCOVA, una tabla de contingencia. Total, vas a hacer una prueba de hipótesis para resolver si lo que estás diciendo es cierto o no, si se comprueba o no. Si tienes unos datos cualitativos, pues tienes que utilizar formas hermenéuticas, fenomenológicas, de teoría fundamentada. Y aquí yo les pasé un video el otro día de cómo trabajar datos cualitativos para que ustedes saquen categorías, patrones y establezcan como tal cuáles son las características del fenómeno si trabajan con datos cualitativos. Entonces, los resultados tienes que sacarlos. Resultado 1, explicas el resultado 1. Resultado 2, y explicas el resultado 2. Tienes que sacar resultado 1, 2, 3, 4, la cantidad que te salga. No puedes mezclar todo, ni puedes colocar, pues si eres positivista, preguntas como si fueran títulos. No se hace así. Seguido de esto, viene la discusión, que es un comparativo de tus resultados con los resultados de otros investigadores. Es decir, tú ahí vas a mirar, bueno, encontraste que en Santa Marta, por decir un resultado pequeño, el promedio de años en que comienzan los emprendedores a los 28 años. Entonces vas a revisar a quienes les dio lo mismo en otras investigaciones para ver si hay algo concluyente o no. Entonces, si todos van en el mismo sentido que tú,
encuentras algo concluyente y lo colocas en las conclusiones. La edad en la que se comienzan los emprendimientos está entre 28 a 30 años. Ese es algo concluyente, porque varios investigadores encontraron la misma respuesta. Y así vas colocando lo que sea concluyente. Si a ti te dio 15, el otro dio 20, el otro dio 40, entonces ¿qué colocan la conclusión? En cuanto a la edad, para iniciar un emprendimiento no hay nada concluyente, porque diferentes investigadores tienen diferentes respuestas en cuanto a esto. Luego de esto colocan la referencia bibliográfica. Y aquí básicamente, bueno, dependiendo, ya yo les envío a ustedes norma APA número 7, pero aquí tienen como una guía, algo sencillo, apellido, nombre, año, nombre del artículo, nombre de la revista, número del tiraje, número de la edición y páginas. Aquí vamos a colocar una coma. Si un capítulo del libro también, apellido, nombre, año, capítulo del libro, se encuentra con autores, nombre del libro, editorial, páginas. Esto es lo que se hace cuando estás trabajando un artículo científico. Espero que les haya quedado claro esta parte y que les sirva de mucho esta información. Profe, ahora que